¿Qué tal, amigos, amigas, hermanas, hermanos? Sean ustedes bienvenidos al repaso de Escuela Sabática para Adultos. Estamos iniciando un nuevo trimestre y con ello un nuevo estudio de la Biblia. Así que voy a repetir nuevamente el propósito de Escuela Sabática. Sí, sin duda, la pluma inspirada dice que el corazón de la iglesia es Escuela Sabática. Y por esa razón tiene un valor muy importante el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que quiero invitarles para que nos acompañen en esta hora y nos acompañen no solamente hoy, sino durante todo el trimestre, el cuarto trimestre del año 2023, que comprende octubre, noviembre y diciembre. Y vamos a iniciar un estudio que se titula La misión de Dios, mi misión. Así que antes de introducirnos a navegar por este estudio de la palabra de Dios, quiero invitarles, como siempre, ahí donde estén, a que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabo y te glorifico, Padre eterno, porque solamente tú mereces la suprema alabanza, gloria y honra. En esta hora, Padre eterno, queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos conduzca, sea nuestro director en este repaso de lección. Vamos a iniciar un nuevo trimestre con tu permiso y con tu venia, Padre eterno. Acompáñanos, quédate en nuestro corazón, ¿no, Señor?, en esta hora y siempre. Porque en Cristo Jesús te lo suplico humildemente. Amén. La misión de Dios, mi misión. Y vamos a estudiar la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Esa lección número 1 es para el 7 de octubre del año 2023. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a este programa Escuela Sabática para Adultos. Y la cita central, estimados amigos y hermanos, tengan sus Biblias a la mano, porque vamos a estar utilizando continuamente en este estudio. La cita se encuentra en Génesis 3:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Interesante pregunta que hace el Señor, que no solamente se dirige o se dirigió en ese momento a Adán, sino también hoy en día se dirige a la iglesia, a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú? No porque Dios no sepa dónde estamos, sino con el propósito que nosotros confesemos en dónde estamos en este tiempo. ¿Estamos alabándole? Amén. Yo digo, si es así. ¿Estamos adorándole? Digo nuevamente, amén, si es así. Pero si estamos distraídos, si estamos dormidos, si estamos donde no debemos estar, es importante saber dónde nos encontramos en esta hora, usted y yo. Bien, vamos a considerar en este repaso de lección 5 temas centrales. Número 1, la misión de Dios anunciada. Número 2, la misión activa de Dios. Número 3, Dios habitó con nosotros y Dios está con nosotros. Y por último, la misión de Dios cumplida, ¿sí? Donde Dios erradicará el pecado por completo. Así que vamos a iniciar rápidamente, ¿verdad? Antes de iniciar, sin duda te preguntarás, hermano o hermana, que quizás te acabas de bautizar, o amigo o hermano que no han sido bautizados. Dios tiene una misión, y esa misión de Dios es mi misión. ¿En qué consiste esa misión? ¿Verdad? ¿Por qué tengo que hacer una misión? ¿Verdad?
Son preguntas que tenemos que contestar en este repaso de lección. Vamos al primer punto, la misión de Dios anunciada. Dios reacciona ante el pecado. ¿Dónde estás tú? Desde el principio, la relación de Dios con la humanidad se basa en el amor, un atributo divino que Él compartió con nosotros, ¿verdad? Según lo que dice Primera de Juan 4:16. Vamos rápidamente, Primera de Juan 4:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios con él. Voy a repetir nuevamente. Y nosotros hemos conocido. ¿Quién está hablando? Está hablando el apóstol Juan. Y nos dice, y nosotros hemos conocido. Es importante que nosotros nos concentremos, que este mensaje, este testimonio, no viene de alguien que solamente de oídas escuchó hablar de Dios, sino de alguien quien anduvo con él. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo es eso? Cristo en ese tiempo se manifestó, ¿sí? No solamente como hombre, sino también manifestó todas las cualidades, los atributos, los perfiles que el Padre tiene, ¿verdad? En este caso, el amor que tiene por la humanidad. Este amor debe ser ofrecido voluntariamente y se manifiesta en la obediencia a las leyes divinas, ¿verdad? Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, y al capítulo 14, y al verso 15, al verso 15. Miren lo que dice, ¿verdad? Al prometer Jesús el Espíritu Santo, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Es importante guardar los mandamientos? ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y aquí vale la pena considerar las opiniones que algunos tienen de esta cita, ¿verdad? Dice, bueno, pues los mandamientos de Dios de Cristo no son los mismos que los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿verdad? Claro que no es así. Cuando Jesús se refiere a guardar mis mandamientos, se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a la ley de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús es Dios, simplemente. Van a decir, no es hombre, sí es hombre. Bueno, ya hemos estudiado estos temas acerca de la humanidad y naturaleza de Jesucristo, acerca de la naturaleza humana de Jesucristo. Y también hemos estudiado, ¿sí?, su divinidad. Sigamos adelante. Por ello, la desobediencia de Adán y Eva perturbó nuestras relaciones con Dios, ¿verdad? Según Génesis 2, 16, 17 y 3, 12. Pero Dios se negó a alejarse de nosotros, acercándose con preguntas que hiciesen reflexionar a Adán y Eva. Los animó a reconocer su error. Vamos nuevamente a la palabra de Dios, al capítulo 3, versículos de 9 al 13. Génesis 3, del 9 al 13, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El hombre, ¿sí?, esta palabra es un término genérico y se utiliza muchas veces para hablar tanto de la mujer como del hombre. Siempre se autoengaña y se justifica, ¿verdad? Como pudimos ver desde un principio, después del pecado, así fue la naturaleza, así quedó la naturaleza humana. Adán dijo, la mujer que me distes, me dio del fruto, yo comí. Y Eva dijo, la serpiente que tú creaste, me engañó
¿verdad? Y comí. Ese es el punto principal del pecado, ¿verdad? La desobediencia a Dios, ¿verdad? Inmediatamente se les presentó su misión. Después de incurrir en esta falta, Dios les presentó su misión redentora. Vayamos nuevamente al capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Jehová, Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A partir de ahí hubo dos grupos, unos que fueron la simiente de Satanás y otro grupo, la simiente de Adán y Eva. Les dijo que iba a haber una guerra espiritual entre ellos. En eso consiste la misión mía. En eso consiste la misión mía. En esas palabras está encerrado la misión de Dios, que es la misión mía. Vayamos al siguiente punto. La misión activa de Dios. Dios estuvo con nosotros en el pasado. Totalmente opuesto a lo que muchos piensan, que Dios está tan ocupado que ya se olvidó de nosotros, ¿verdad? No. La Biblia registra varias ocasiones cuando Dios mismo bajó para ver a los hombres. Vayamos al capítulo 11, versículo 5 del libro de Génesis. Rápidamente. Génesis, capítulo 11, versículo 5. Génesis 11, versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Cuando Dios habló de una misión para el hombre, no lo dejó al abandono, a ver si la llevaba a cabo o no, sino supervisaba si esto se llevaba a cabo o no. Y en este caso, el hombre nuevamente se rebeló contra Dios y edificaron una torre, la torre de Babel, ¿verdad? Pero noten usted que dice aquí, los hijos de los hombres. Una vez que Dios había creado a Adán y Eva, los creó a su imagen y semejanza. Pero después de que desobedecieron, escucharon la voz del enemigo y cayeron en pecado. Pecado es apartarse de Dios. Pecado es transgredir la ley de Dios, según lo que dice el apóstol Juan en una de sus epístolas. ¿Ah? Así que después de haber pecado, después de que Dios envió el diluvio y destruyó a casi todo organismo viviente, solamente dejó a 8 personas: a Noé, su esposa, y a sus 3 hijos junto con sus 3 esposas. Pero se volvieron a pervertir nuevamente, volvieron a escuchar la voz del enemigo y nuevamente se extraviaron, ¿verdad? Entonces Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Dios, ¿verdad? Vayamos nuevamente al versículo 20 y 21 del capítulo 18, ahí mismo de Génesis, capítulo 18, versículos 20 y 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios ha empeñado en que el hombre no se pierda. ¿Por qué? Porque desde un principio Dios elaboró un plan de salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios es paciente, ¿verdad? Dios no nos deja, no nos abandona a nuestra suerte, a nuestra mala cabeza
a nuestro duro corazón, ¿verdad? Ahora, vayamos nuevamente a la Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, el amorreo, el ferseo, el heveo y el jebuseo. ¿Dios abandonó al hombre? ¿No? Podemos ver en estas citas cómo Dios siempre ha estado con nosotros desde el pasado, es decir, con el hombre desde el pasado. Pero aparte de estos hechos puntuales, vemos que Dios quiso estar personalmente con nosotros. Estuvo con Abraham, Génesis 17:7, con Isaac en Génesis 26:3, con Jacob en Génesis 28:15, con José en Génesis 39:2 y con el pueblo de Israel, Éxodo 29 del 43 al 44. Vamos a ver esta cita. Éxodo 29, versículos 43 al 45. Vamos rápidamente. Éxodo 29, versículos 43 al 45. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Dios no se conforma con solo mirarnos de lejos. Se ha apersonado para que nosotros veamos que es un Dios vivo, no un Dios que solamente se pueda adorar como aquellos ídolos que vemos en el mundo, ¿verdad? Ahora, Dios vivía en el santuario, pero a través de símbolos. Primera de Reyes 8, 27 al 30. Esto era solo una parte de la misión, pero anticipaba el cumplimiento definitivo. Vamos al siguiente punto, estimados amigos y hermanos. Dios habitó con nosotros. La estrategia misionera de Dios fue avanzando. Llegó la hora de convertirse en hombre y de hacer realidad la promesa dada en el Edén. ¿Cómo es esto? Vamos rápidamente a la epístola del apóstol Pablo, Gálatas 4, 4 al 5. Gálatas 4, del 4 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, versículo 4 de Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad?, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Interesante esta cita que está relacionada con el Evangelio de Juan. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios, según el Evangelio de Juan, no son, vamos a leerlo directamente para no torcer la palabra de Dios. Juan capítulo 1, dice, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que se convierten en hijos de Dios? Todos los que le reciban, todos los que le acepten como Salvador personal. Ahora, todos los que acepten a Cristo Jesús como Salvador personal, porque en ningún otro hay salvación más que en ese nombre, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, ¿verdad? Ahora, muchos dicen, que todos somos hijos de Dios. Sí, y solo sí le recibimos. ¿Por qué es así? Porque Dios no obliga a amarlo. Dios no obliga a seguirle. Dios no obliga a que le obedezcamos como unos robots. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que nosotros seamos suyos. Dios quiere que seamos
una iglesia, que seamos su esposa como iglesia, ¿verdad? Así que así es Dios, ¿verdad? Dios habitó con nosotros, ¿verdad? Cuando decimos que Dios habitó con nosotros, nos estamos refiriendo a Cristo Jesús. Al encarnarse, Dios se presentó como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14, Mateo 1, del 21 al 23. Su amor y deseo de estar con nosotros se materializó en Jesús, plenamente humano y plenamente Dios divino, plenamente divino. Primera de Juan 5:20. Vamos a esa cita, Primera de Juan 5:20. Debemos siempre nosotros decir con un escrito está, ¿verdad? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice el apóstol Juan, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Cómo? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo digo, amén, ¿verdad? Amén, que conocemos a Cristo Jesús. Ahora, en la cruz, la misión de Dios llegó a su punto culminante. Ahora, la reunión de Dios con la humanidad ya es posible nuevamente, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo mediante el bautismo por inmersión, ¿verdad? Es el bautismo bíblico, ¿sí? Nos amistamos nuevamente con Dios, ¿verdad? Pero no solo eso. Ahora, aparte de ser amigos de Dios, de ser sus hijos, ahora también, ¿sí?, somos embajadores de Dios, del cielo aquí en la tierra. Luego entonces en la cruz la misión de Dios llegó a un punto, ¿qué? Culminante. Ahora la reunión con Dios, con la humanidad, ya es posible nuevamente. Pero la misión aún no ha terminado, ¿verdad? Vamos al siguiente punto. Dios está hoy con nosotros. Durante su ministerio, Jesús nos mostró la naturaleza misionera de Dios. ¿Qué dijo él? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así se hacía llamar Jesús mismo, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Cuando llegó el momento de volver al cielo, se resistió a dejarnos solos y nos aseguró que Dios seguiría con nosotros en la persona del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan 14:16, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente. Juan 14:16, ¿verdad? ¿Quién es su representante hoy en día en la tierra? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que no nos dejó solo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es decir, otro igual que yo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese otro? Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. ¿A quiénes se le revela el Espíritu Santo? A todos aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. Aquellos que han aceptado su sacrificio, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y su intercesión, ¿verdad? La obra de expiación todavía se está haciendo allá en el cielo. Él está intercediendo por nosotros allá en el cielo, ¿sí? Presentando continuamente al Padre, ¿sí? Su sangre, aunque ya el sacrificio fue una sola vez, ¿verdad? Y no como lo hacían los judíos, continuamente se sacrificaban animales y presentaban la sangre una y otra vez. No, Jesús solamente con una sola vez que presentó su sangre, solamente una vez que fuera sacrificado, con eso fue suficiente para que continuamente Él le diga al Padre, recuerda mi sacrificio, mi sangre, ¿sí?, en favor de todos aquellos que me han aceptado y los que me van a aceptar. Continuemos rápidamente
Cuando llegó el momento de volver al cielo, ya dijimos, se resistió a dejarnos solos. De esta forma, Él mismo está con nosotros todos los días, es decir, a través del Espíritu Santo, hasta el fin. Mateo 28:20, ¿verdad? Donde dice, no estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Es lo que dice Mateo 28:20. Junto a la promesa se cumplía, Jesús nos encargó que siguiésemos cumpliendo su misión. Ahí mismo, en ese capítulo, en el capítulo 28, versículos 18 al 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo, y bautizándolos, ¿verdad? En primer lugar, bautizándolos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo os he dicho. Ahora, hay muchos engaños con todo esto, ¿verdad? Algunos hombres políticos y religiosos se dan a sí mismos como si fueran representantes de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Pero no. ¿A quién dejó Dios para que estuviera con nosotros en su representación? Al Espíritu Santo. Vamos al siguiente punto, el último punto de esta lección. La misión de Dios cumplida. Dios erradicará el pecado. Jesús prometió que vendrá a por nosotros. Ahí en Juan 14:1-3. No se turbe vuestro corazón. Creed, Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Vamos a leerlo. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa fue la promesa de su segunda venida que tanto ansiamos. Yo digo amén. ¿Por qué decimos amén? Porque ya no queremos vivir en este mundo que está en tinieblas, lleno de confusión. A diario todos nosotros tenemos una lucha constante, ¿sí?, contra demonios. Entonces, por eso es importante, ¿sí?, que nosotros digamos amén. Pero Dios erradicará el pecado, ¿verdad? Esta es conocida como la bendita esperanza, su segunda venida. Veamos a Tito 2:13 rápidamente. Tito 2:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aguardando la esperanza, o bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesús. Ya los apóstoles, desde ese momento, tenían esa bendita y bienaventurada esperanza del regreso de Jesús. Jesús prometió regresar. Jesús dejó un representante, ¿sí?, y todos creyeron eso por fe, ¿verdad? Cuando esto ocurra, la misión de Dios habrá concluido. En ese momento estará con nosotros el tabernáculo de Dios, el de verdad, no en imágenes ni en símbolos. Y Dios morará con nosotros por la eternidad. Apocalipsis 21:3. Podremos verle cara a cara de nuevo. Apocalipsis 22:4. Hablaremos con Él y lo adoraremos en persona. El Dios de la misión finalmente cumplirá su deseo de estar con sus hijos por la eternidad. Yo digo amén. Qué tremendo privilegio formar parte de esta realidad, ¿no crees? Y con esto, estimados amigos y hermanos, terminamos este repaso de lección, no sin antes leer una cita de la pluma inspirada, ¿sí?, que se encuentra en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, titulada El propósito de Dios para su iglesia. La iglesia, dice la pluma inspirada, es un medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su visión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo,
y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos, Efesios 3:10, y el despliegue final y pleno del amor de Dios. ¿Verdad? Hechos de los Apóstoles, página 91. Fue realmente un placer estar con ustedes en esta hora. Quiero invitarles y rogarles que nos acompañen en la siguiente lección. Sin duda este trimestre va a ser muy bendecido y queremos compartir sin duda todas estas benditas esperanzas que se encuentran en la palabra de Dios. Hasta pronto.